Gracias a todos los que nos ven y nos escuchan en Geopolítica para Todos. El día de hoy con un tema muy interesante y que realmente plantea una serie de problemáticas no solamente a nivel local en los Estados Unidos, sino a nivel mundial. Estamos hablando de la gira que Donald Trump, junto con sus más allegados, realizó por diferentes países, tanto en Medio Oriente como también en Europa. Lo cual es sumamente importante. Así que vamos a hablar de ello con Gisbeleni Gallardo, nuestra politóloga de casa, quien nos va a explicar un poquito cuál es la trascendencia de esta gira y qué pasa al mismo tiempo en los Estados Unidos. Gracias, Gisbeleni, por estar con nosotros. Hola, es un gusto como siempre y hay mucho que platicar, ¿no? Han sucedido muchas cosas en los últimos días. Cuéntanos un poquito cuál es, a tu juicio, el interés o el propósito de esta gira que realizó Donald Trump a países inesperados. A mí, por lo menos, me pareció muy inesperado que visitara Arabia Saudita, por ejemplo. Bueno, en primer lugar es la primera visita oficial de Donald Trump, es decir, la primera vez que sale de Estados Unidos ya como presidente de Estados Unidos, sí, ¿no? Y cada uno de los países que visita, por supuesto que es una visita estratégica en muchos aspectos. ¿A dónde tendría, primero en cuestión de forma política, en cuestión de ideología, dónde tendría primero que visitar él como republicano, como presidente republicano? Pues digamos que lo que encabeza la ideología republicana, que es principalmente pues el petróleo, la industria. Entonces, ¿a dónde va? Primero, por supuesto, al tema de Arabia Saudita. ¿Qué ocurre, digamos, en la visita de Arabia Saudita? Pues hacen un acuerdo muy importante sobre armas, o sea, vende muchos miles de millones de armas a los árabes, a cambio, por supuesto, de una negociación con el tema del petróleo. Entonces, armas y petróleo son republicanas, es la agenda y de su partido. No, y la base económica de los republicanos. Ya le hemos explicado cómo se divide la industria entre republicanos y demócratas. Eso es muy importante. Por eso la primera visita es Arabia Saudita, pero algo muy importante también, los simbolismos que hay en torno a, es decir, el hecho de que ni su hija ni su esposa se cubriesen el velo, es decir, va en una situación de igualdad, ¿no? De igualdad. Importantísimo. Muy, muy importante, que si él mantiene las formas diplomáticas como las tiene que mantener, su esposa y su hija no necesariamente las tienen que cumplir como ciudadanas norteamericanas, ¿no? Claro. Entonces eso es muy significativo. Él llega y hace un acuerdo comercial, geoestratégico. Arabia Saudita han sido aliados importantísimos para Estados Unidos y particularmente para los republicanos, y tenía, digamos, antes de iniciar cualquier otra negociación, tener amarrado su base, digamos, su capital. ¿Y cuál es el capital? Las armas y el petróleo. Entonces, digamos, teniendo dinero en la bolsa, ahora sí puede ir a negociar todo lo demás. Eso es bien importante, no solo que llega y bailó las espadas con los, ¿no? Que todos nos moríamos de la risa, ¿no? No, o sea, son movimientos estratégicos. Sí, porque si tú te das cuenta ahí, tú pensarías que va a ir a los países europeos y no, como dices tú, primero va a ese lugar, a Arabia, y se pone de acuerdo y ya con la agenda económica resuelta, vamos a decirlo así, va a visitar los demás países. Entonces va con los árabes, pero los árabes en Arabia Saudita son sunitas, recordemos que son musulmanes sunitas, que no es lo mismo los sunitas que los chiitas, ya lo hemos platicado. Entonces primero va con los sunitas, baja después a Israel, muy significativo, usan una kippah negra, sabemos que en la tradición judía o en la tradición israelí, pues únicamente la pueden utilizar aquellos ortodoxos, judíos ortodoxos, practicantes. Entonces se reconoce a sí mismo también como judío. Sabemos que su hija es judía, Ivanka es judía, todos sus hijos prácticamente se han convertido al judaísmo, están casados con alguien judío, y hay que decirlo, lo hemos platicado, que Ivanka no hubiese podido casarse con Jared Kushner, y en los términos que se casan, digamos, mando fortunas y poder y todo lo que esto significa, si ella no hubiese tenido un antecedente judío, ¿no? Sabemos que son muy estrictos los judíos, principalmente los ortodoxos. Sabemos que es la mujer la que pasa el linaje, por así decirlo, o la que pasa la sangre judía. Entonces no hubiese sido posible que Jared no se hubiera casado, que se hubiese casado Jared con Ivanka sin que ella hubiese tenido también un antecedente judío. Es decir, el mismo Donald Trump trae sangre judía, ¿no? Sí. Y bueno, después de Israel
viaja hacia Palestina, Sí. y llega a un acuerdo, trata de llegar a un acuerdo de paz entre Israel y Palestina. Es muy significativo porque primero se reúne con los sunitas, baja con los judíos, Sí. y después llega con los palestinos a llegar a un acuerdo de paz. Como bien sabíamos y lo hemos platicado, Donald Trump es pro-Israel, lo fue desde que estuvo en la campaña. Él también es pro-religiones, por eso es muy importante que sus manifestaciones, todas ellas son religiosas en esta primera parte del viaje. O sea, como si llevara la bandera de la libertad religiosa. Es una de sus banderas es la libertad religiosa. Entonces, después de los sunitas, baja con los judíos y llega con los chiitas, que son los palestinos. Y llega a un aparente acuerdo de paz. Ya había recibido al presidente palestino previamente en la Casa Blanca. Hubo ahí unas diferencias porque, como lo platicamos, cuando hubo después este bombardeo de manera unilateral en contra del ejército de Bashar al-Assad, estamos diciendo que Donald Trump estaba actuando estaba dando un acto de lealtad hacia Israel, ¿no? Y es prácticamente también lo que viene a cerrar en el propio Israel, en el propio Jerusalén, y viene también, digamos, a mediar un poco el conflicto entre Palestina e Israel. Pero también es una cuestión geoestratégica, que ya le hemos platicado también en otras cuestiones, ¿no? ¿Cuál es el efecto de esto respecto de Siria? ¿Hay un efecto para Siria de esos acuerdos? Sí, tiene que haber algunos acuerdos. ¿Por qué? Porque, como sabemos muy bien, Israel es el principal promotor del derrocamiento de Bashar al-Assad. Claro. Sabemos que la mayoría, tanto en Siria como como en Irán, tanto en Siria como en Irán, son mayoría chiita, digamos, es el cuerno, ya lo hemos platicado también, el cuerno chiita, que han sido también perseguidos y masacrados por los sunitas. El Estado Islámico sabemos que es sunita, sabemos que el Estado Islámico también ha sido relacionado con los propios israelíes, con el propio Occidente, incluso con los árabes. Entonces, eso también marca como una línea muy importante, digamos, de operación paralela hacia Rusia, ¿no? Es decir, marca también un poco la separación entre Rusia e Israel, o Rusia y su contraparte geoestratégica en el mundo, que también vamos a cerrar con el Rusia Gate, ¿no? Que también se da de manera simultánea. Así es. Al interior de Estados Unidos. Mientras él está en la gira. Mientras él está en la gira, lo cual es muy importante. Porque al final del día es un mecanismo de presión. Claro. Y de negociación. Claro. ¿no? Los demócratas tienen que presionar para no salir raspados en estas neonegociaciones de esta nueva conformación global, ¿no? De hecho, la anunciada por Mike Pence, ¿no? Que era un nuevo orden mundial. Lo hablamos aquí sobre el nuevo orden mundial y es exactamente lo que estamos viviendo, ¿no? Exactamente. Entonces, tiene esta visita, ok, ya lo hizo a los árabes, y en Israel también hace una visita. Después de mediar, digamos, porque es importante, es un simbolismo importante, y después de ser el mediador entre el conflicto de Israel y Palestina, viaja al Vaticano, ¿no? Sí, las fotos famosísimas estas que vimos en donde... No, pero eran fotos tendenciosas, la verdad es que... yo creo que sí. Es que eran el fotos... Papa después, tú ves que está de lo más tranquilo y de lo más contento. El Papa en términos generales recibe bien a Donald Trump. Sí, claro. De hecho, hay algo muy importante que ocurre en esa visita de Donald Trump al Vaticano, que ahorita lo vamos a platicar. Pero el Papa en general recibe bien a Donald Trump. El tema es qué imagen quieren presentar los medios de comunicación, no solo sobre el Papa, sino particularmente sobre Donald Trump. ¿no? Entonces Donald Trump se ve emocionado todo el tiempo, que de principio a fin una sonrisa, está emocionadísimo, y N cantidad de memes, ¿no? que hicieron en torno a eso. El Papa lo recibe ecuánime, normal, y todos nos pueden tomar una serie de 20 fotos, porque ahora los celulares ya saben 20, 30 fotos, ¿no? Y aparentemente es la misma imagen, pero tu expresión de la cara es... si te agarran una expresión en un segundo distinta, que tú bajaste, ¿no? la guardia, ¿no? O que hiciste una expresión de cansancio y te agarran en o cambias una mueca, ¿no? En esa te agarran y te ponen una mala imagen, ¿no? Sí, y la imagen que sacan pues es una imagen de un Donald Trump como triunfante, ¿no? Y emocionado, como un niño pequeño, y un Papa que dice que es esto, ¿no? O sea, que con una cara, con unas ojeras, con un todo, que dices, bueno, y realmente para que el Papa salga mal, de verdad le tomaron súper foto, yo creo que de toda su historia, porque es muy fotogénico el Papa. Y él cuida mucho las fotos, ¿eh? Sí.
Él se cuida mucho, o sea, siempre te da una imagen alegre, una imagen bonita. Le cuidan bien, muy bien la imagen. Pero ahí no se la cuidaron. Yo creo que fue fue de forma tendenciosa, ¿no? ¿Y qué fue lo que pasó aquí? Bueno, es algo muy importante. Por primera vez se supo que su esposa Melania es católica. Lo habíamos platicado nosotros. Sí. Melania debe ser católica porque viene de la parte croata, eslovena de la ex Yugoslavia. Entonces, en esa región mayoritariamente son cristianos u ortodoxos, pero principalmente son católicos. Es la parte católica de la ex Yugoslavia. Entonces, era muy probable que fuese católica, y es gracias a la mediación de la propia Melania, que ahora digamos que es la primera vez que opera como primera dama, digamos que es restituida dentro de su investidura de primera dama. Y el Papa sí tiene con ella un diálogo mayor, públicamente, ¿no? No estamos diciendo es una restitución de la investidura de Melania como primera dama. De hecho, es muy significativo también cuál ha sido su participación de la vida pública como primera dama, como esposa de Donald Trump, que hubo antes y después. Eso es muy significativo. Se sabe también que la reunión entre Donald Trump y el Papa Francisco fue gracias a la mediación de la propia Melania. Melania pide la reunión con el Papa Francisco y se la pide en primera persona como católica, ¿no? Hay detalles muy significativos, fotos muy significativas que también van mediáticamente muy bien dirigidas. Es decir, Donald Trump amarra con su hija a la parte judía, pero amarra con su esposa a los católicos. Y él en sí mismo es cristiano, cristiano protestante, ¿no? Dijo que era presbiteriano. Es presbiteriano o anglicano, no recuerdo. Es presbiteriano. Es presbiteriano. Entonces, digamos, tiene el control y enarbola y representa y lidera a prácticamente todas las religiones del mundo occidental, ¿no? Eso es muy importante. Se pone a sí mismo también como el líder no religioso de las religiones occidentales, que es principalmente las judeocristianas, ¿no? Del judaísmo ortodoxo, que es diferente al sionismo, eso hay que ponerlo también de forma significativa, y del catolicismo, que es muy importante. Se vuelve, digamos, a reconciliar con el Papa Francisco. Sabemos que había un conflicto diplomático muy fuerte entre el Papa Francisco y Donald Trump, lo habíamos explicado desde aquí, el principio, que había una ruptura, que el Papa Francisco pertenecía mucho más a esta ola... Como demócrata sin ser demócrata. No, y el Papa en sí mismo es mucho más liberal. Al interior de la Iglesia, si dividimos dentro de la Iglesia, que en sí misma podemos decir que es conservadora, hay más conservadores que otros. Digamos que el Papa Francisco es de los menos conservadores, ¿no? Entonces... eso es muy... O es acusado de no conservador, precisamente en ese sentido. No, pero en general es más liberal, más abierto, sí, en ese aspecto. Entonces, lo que habíamos hablado es, con esta victoria de los neoconservadores, que era precisamente Donald Trump, con el sobreempoderamiento de Vladimir Putin, que es también conservador, con características muy propias, Francisco ya no encajaba en esta nueva reconformación mundial, en este nuevo orden mundial, lo platicamos en ese programa. Y creo que lo que ocurre es una reinserción, no sé si necesariamente de Francisco, pero sí dentro del Vaticano, claro, a esta neo-reconformación y este bloque conservador occidental que se pone al frente de prácticamente... De toda la humanidad. De la humanidad y del mundo. Entonces es muy importante. A mí me gustaría, nada más que el público lo oyera, porque es muy interesante, es el rosario que llevó Melania para la bendición, es algo muy importante. Eso es muy importante. Y los regalos también. Los regalos, yo diría que lo más significativo, porque la mayor interacción, como lo hemos dicho, que se da en el Vaticano es precisamente del Papa hacia Melania, ¿no? Sí. Le hace una broma sobre un postre típico de Croacia. Que nadie le entiende más que Melania. Nadie le entiende más que Melania, es decir, que el Papa se identifica de manera íntima desde sus raíces con ella, es decir, también él marca ahí una distancia entre su matrimonio con Donald Trump y su relación con ella. Eso es muy importante, pero algo muy importante, ella le pide como un gesto personal, como a lo mejor lo haríamos tú o yo como católicas que somos. Dígame este rosario. Le dice, lleva un rosario en su mano, de hecho la vemos en toda la reunión con un rosario en la mano, eso también es muy importante. Digamos que lleva a María al frente, digamos que también sería María el símbolo de nuestra iglesia, sería María, ¿no? En sí mismo.
Y le dice algo muy importante que no sabíamos, no se dio a conocer en la campaña, qué interesante es, que es, le dice, este rosario, dice que ella no quiso llevar un buqué, un ramo de flores en su boda, que ella llevó un rosario, y este es el rosario que yo llevé en mi boda. Entonces le pidió de favor al Papa Francisco que le bendijera su rosario, ¿no? El rosario que había personal. llevado era su rosario, el de su boda, también es como simboliza una bendición del Papa Francisco a su matrimonio. Es decir, Francisco está dando la bendición a la pareja presidencial que es Melania o Trump a través de Melania. Gesto hermoso, es un gesto hermoso. Es un gesto, pero también es un gesto de paz. O sea, no es únicamente la bendición en sí misma, sino es lo que implica no olvidemos que la política, la forma es fondo. Cada uno de los detalles que nosotros veamos no es solo el detalle en sí mismo, no es la imagen en sí mismo, sino el mensaje, ¿no? ¿Cuál es el mensaje político? ¿Qué se está moviendo detrás de la imagen que estamos viendo y de qué forma nos quieren impactar? También, sin duda ya había quedado bien con los petroleros y con los de las armas, ya había quedado bien con los judíos en Israel, ahora era muy importante quedar bien con los que también lo llevaban al poder, que fueron los cristianos y los católicos principalmente. Si alguien operó en Estados Unidos en favor de Donald Trump, fue la Iglesia Católica. Claro. Eso hay que decirlo, ¿no? Y también lo que le regaló el Papa a él. Le regaló un medallón de la paz. De la paz, ¿no? Que es un acuerdo de paz. O sea, realmente lo que va a hacer Donald Trump es... Lo que va Donald Trump y lo que se genera, digamos, es un acuerdo de paz entre el Papa Francisco y Donald Trump. Luego entonces podríamos nosotros suponer que este Vatican Gate, podríamos decir, ¿no? Donde se está investigando injerencia del gobierno de Barack Obama en la elección en el cónclave del Papa Francisco, digamos que se va a quedar por lo menos durante algún tiempo encarpetado. Sí, esa es una forma como de dejar al Papa Francisco fuera de todo esto, ¿no? De reivindicar también su figura para Donald Trump y Donald Trump con respecto al Papa. Claro. Yo creo que eso es lo que nosotros recibimos como espectadores. Y es un acuerdo político profundo, ¿no? Claro. ¿En qué no cede el Papa Francisco? Bueno, no cede en el tema de migrantes y no cede en el tema de medio ambiente. Es decir, queda también anclado el Papa Francisco con un brazo sostenido de la contraparte saliente, ¿no? Que también enarbolan migración y medio ambiente. Y bueno, y después va a esta reunión de la OTAN, que es muy importante porque si algo pudimos observar en esta reunión de la OTAN es que el acuerdo no generó acuerdo, es decir, hay una clarísima división entre la cúpula gobernante de la Unión Europea, en su mayoría. Es más, así se da con la derrota de Le Pen, que esa era la importancia de la victoria, derrota de Le Pen. Hay un distanciamiento muy importante entre la administración de Donald Trump y la clase gobernante de la Unión Europea. Hay una división muy grande, que es lo que pudimos observar y también que pudimos ver durante los acuerdos del G7, la reunión del G7. G7, que ahora son 7 países, pero que eran 8, pero hace 4 años expulsaron a Vladimir Putin, ¿no? Porque no quiso entrar a la intervención en Siria. Entonces, si vemos, es una reunión plagada de simbolismos, plagada de trasfondo político que nos lleva a lo que todo el mundo está escandalizado a partir del jueves, ¿no? Que fue precisamente la salida de Estados Unidos del Acuerdo de París, ¿no? ¿Qué es el Acuerdo de París? Porque muchos se estarán preguntando. Por favor. Bueno, el Acuerdo de París es una convención que hubo sobre cambio climático, más bien es un documento de la ONU, documento internacional. Por ejemplo, les pongo un ejemplo. Es como la Declaración de los Derechos del Niño, por ejemplo, que suscriben en cantidad de países y se comprometen a respetar los derechos del niño. Interiores. Y bueno, dependiendo del país, por ejemplo, en México, a raíz de una reforma del 2011, todo tratado internacional que México suscriba es ley suprema, es ley suprema, claro. Es como si estuviese en la Constitución. Bueno, esta reunión que hubo en París en el 2015 era para tratar el tema sobre el clima, sobre el cambio climático. ¿Por qué? A ver, ¿por qué el tema del cambio climático? No porque sean muy buenos y porque quieran realmente salvar al planeta. Es un tema de agenda.
Ya vimos que la industria principalmente automotriz, siderúrgica, energética, que es petróleo, armamentístico, que es principalmente la que mayor cantidad de contaminantes genera, pertenece a los republicanos. Luego entonces la contraparte económica, la que compite económicamente es de los demócratas. En aquel entonces quienes gobernaban en Estados Unidos, digamos quienes llevaban la directriz de Estados Unidos y sus aliados y de la propia ONU, porque sabemos que tiene el control de la ONU, eran los demócratas, es decir, tenían que imponer una serie de sanciones que les permitieran una ventaja significativa sobre los republicanos. Claro. Ese acuerdo, pues por supuesto, trajo un desplome de los precios del petróleo, y recordarán que del desplome de los precios de petróleo vino una crisis en cadena a Rusia, México, terrible, y el propio Venezuela, todas aquellas economías petrolizadas, incluyendo la nuestra. Bueno, en México también, aunado a y otros factores, pues es el fin de la era del petróleo, ¿no? En general, en el mundo es el fin de la era del petróleo. Pero aquí estamos olvidando, y de verdad se les olvida a todo el mundo, lo que representa Donald Trump, que es el inicio de un nuevo paradigma económico, político y social, que es exactamente lo que está haciendo. Él está dando las bases para este nuevo paradigma. Precisamente, las bases, ¿no? Para las está construyendo. ¿Cuáles son una de las características que le permitieron llegar a Donald Trump? Y lo explicamos también aquí. Bueno, ya les dijimos, fueron las armas, el petróleo, que lo atendió, los judíos, que también atendió a los judíos. Y los católicos y los cristianos. Los católicos, los cristianos. Su política pro vida. Pero sí, pero este es todo su eje. Pero ¿cuál es el último eje de operación que le permite llegar a Donald Trump? La garantía a la maquinaria industrial norteamericana. Vivimos una cuarta revolución industrial, y esta revolución industrial implica un cambio en las tecnologías, en la forma de producir, en los métodos de producción, en los sistemas de producción. Sí. Lo vimos la revolución industrial que fue predecesora de la Revolución Francesa. Así es. ¿No? Que esta es predecesora de la Tercera Guerra Mundial, la que estamos viviendo actualmente. Pero ¿qué es lo que garantiza Donald Trump y que le permite llegar a la presidencia de Estados Unidos? Garantiza la amortización, es decir, a los empresarios les permite amortizar la inversión, claro, que implica el cambio de sistema de, claro, producción. Sí, sí, sí. Es decir, ahora ya no vas a utilizar este tipo de máquinas que se manejan con gas, por ejemplo, con gas o con gasolina, sí, sino ahora vas a utilizar otro tipo de máquinas que utilizan energía nuclear, por ejemplo, o energía solar, sí, o energía eólica. Eso te implica toda una reestructuración de tu sistema de producción, que tiene un precio considerable, que estamos más o menos en términos empresariales, te implica un 30% de amortización o de inversión. ¿Cómo Donald Trump garantiza la amortización? De dos formas, les dice. Uno, y también lo explicamos aquí, pero se los vuelvo a decir. Uno, yo les voy a dar una reducción fiscal del 15%. Entonces, de eso que tú tienes que invertir, ya recibiste una amortización del 15%. Una devolución. Y dos, ¿cuál es la otra forma que tú puedes amortizar? Amplías la cantidad de tiempo que tú puedes seguir utilizando esa tecnología, que es, ya no van a ser, Estados Unidos no se compromete, por lo menos durante los últimos 8 años, en cumplir los acuerdos que se firmaron en París, porque es decir, les da 8 años más de explotación, que es más o menos lo que van a durar los republicanos, no necesariamente Donald Trump, pero sí los republicanos, 8 años más en un periodo de tiempo para que ellos puedan cambiar de manera el petróleo, seguir utilizando sus máquinas tal cual como están sus tecnologías, y cambiar a las nuevas tecnologías. Eso la gente no lo está viendo, perdón. No está dando cuenta de la profundidad, porque la profundidad es todo un sistema económico, no solamente a nivel de Estados Unidos, a nivel mundial. Es a nivel mundial. Entonces, ¿qué es lo que ocurre?
los que salieron, los que perdieron el poder, que son los que enarbolan, los que traen el negocio de estas nuevas tecnologías, dicen, no, yo pierdo porque en 8 años mi tecnología se volvió vieja. Y ya no me sirvió. Entonces por eso dicen, no, ¿cómo es posible? Es el ecoloco, ¿no? Cosas así, ¿no? No es posible, es el ecoloco, ¿no? En medio hay un tema de poder y de dinero y de una lucha por el poder en la que estamos viviendo. Estamos en medio de una cuarta revolución industrial, en medio de un paradigma económico, político y social, y estamos en la lucha cruenta por el poder entre dos grupos muy poderosos. Pero yo te quiero preguntar algo, perdóname la interrupción porque todos me van a matar los fans, pero yo quiero pero te quiero preguntar algo. El hecho de que haga esto y que todos los demás países, porque es una mayoría de países que se han pronunciado por reconocer el cambio climático y las energías alternativas, incluyendo México, con la declaración del presidente de la República, ¿cuál sería el efecto? Si todos los demás están en contra de esto y van a hacer todo lo contrario, ¿cuál sería el impacto? Bueno, en México, bueno, depende quién esté gobernando en cada uno de los países. Claro. ¿Qué es lo que hizo Putin con esa genialidad que tiene? Dice, no, pues está todo dado, ahora ya le podemos echar la culpa a Donald Trump de las tormentas en Moscú, ¿no? Que es lo que va diciendo, si ahora, hoy ya tienen a su nuevo villano donde le van a culpar de todo lo malo que pase. De todo lo malo que pase, ¿no? Es decir, uno de los que no firma el Acuerdo de París es precisamente Rusia, ¿no? Porque se encuentra en la contraparte, pues ganadora, ¿no? La contraparte entonces él de una manera muy... Rusia no había firmado el Acuerdo de París. Entonces sigue estando fuera. Pues él está fuera, y Putin ha de haber dicho, pues se los dije, también ya salieron los gringos, ¿no? Entonces, ¿qué va a ocurrir? Es que cambian los recursos, es decir, ahora ya no van a llegar los recursos a las compañías de los demócratas, sino van a llegar a las compañías de los republicanos. Entonces eso cambia los contrapesos de poder en el mundo entero, es lo que la gente no está viendo, recursos que se convierten en votos, votos que se convierten en gobernantes. Y que se convierten en empresas, se convierten en dinero, que se convierten en fuentes de trabajo, que se convierten en bienes materiales. Por ejemplo, digamos, el complemento de la pérdida del financiamiento a Planned Parenthood, es decir, Planned Parenthood recibía por mes más de $500 millones por parte del gobierno de Estados Unidos. Acaban de sacar su informe financiero del 2015. Entonces recibía más de 530 millones, para no equivocarme, del gobierno de Barack Obama. Se acabaron 530 millones de dólares. ¿Qué empezaron a hacer? Cierre y cierre y cierre cierre. Bendito sea. Eso es un milagro, ¿no? Pero ¿qué va a ocurrir? Entonces, esos 500 millones ya no van a ir dirigidos a políticas pro aborto, sino ahora pro ideología de género. Esos 500 millones van a ir dirigidas a políticas pro vida. Entonces, ¿quiénes se van a fortalecer? Pues los movimientos pro vida, que mayoritariamente son republicanos. Interesantísimo. Es lo mismo que está ocurriendo con el tema del cambio climático, es decir, estos recursos ya no van a las empresas de energías renovables que pertenecen a los demócratas, que no necesariamente todas ellas son más sustentables. Por ejemplo, una de las energías que pertenecen a los demócratas es la nuclear, ¿no? Eso es una energía no cualquiera, renovable, que también es altamente contaminante, y hay muchas otras energías que también son nuevas, que también son altamente contaminantes. Pues bueno, o peligrosas. Peligrosas, pero lo que quiero explicarles es que no es de buenos y malos, no es de nosotros los veganos somos buenos y nosotros los carnívoros malos, ¿no? O nosotros los veganos buenos y los carnívoros malos. Son malos. No, el tema es en medio de toda esta ideologización, tanto de unos o otros, hay una intención muy profunda de poder, de lucha por el poder, económica, política y social, y así tenemos que verlas y no caer en apasionamientos, ¿no? Y decían, ay, maldito Donald Trump va a contaminar todo el planeta. Aparte, punto número 1, del Acuerdo de París nadie estaba obligado, o sea, no tenían una obligación a cumplir. Y tampoco hemos visto grandes beneficios. Pues no. Si te das cuenta, bueno, por ejemplo, en la Ciudad de México, uno de los signantes, por ejemplo, y de los beneficiarios y de los partícipes de esta ideología, es el gobierno de la Ciudad de México, que es demócrata de izquierda. Sí. Y en protesta el jueves, ¿no?, pintaron de verde sus monumentos. ¿Y de qué les sirve? O sea, si sigue estando contaminada, si sigue estando la ciudad siguen tirando la basura, siguen dando mordidas para todas las empresas que tiran todos los desechos contaminantes en los ríos. No siguen construyendo viviendas donde ya no hay agua o en las barrancas. O sea, esto es donde entra también la incongruencia. Pero entendamos esto, es una lucha
por el poder económico, político. Y por el dominio mundial. Y por el dominio mundial. Claro. En pocas palabras. Y me gustaría, para finalizar, porque ya se nos acabó el tiempo, me gustaría que nos dijeras por qué el Russia Gate al mismo tiempo. Pues ya lo dije a grandes rasgos, porque es un mecanismo de de presión. Los demócratas tienen que utilizar la carta rusa, porque mientras Donald Trump hace todos estos movimientos que son muy caros para los demócratas, entendámoslo desde ese punto de vista, con el tema de armas, con el tema de petróleo, con el tema de medio ambiente, ellos por otro lado lo tienen que amagar políticamente mientras está fuera de Estados Unidos con el impeachment. La carta del Russia Gate es la posibilidad del impeachment del propio Donald Trump, es decir, de la destitución de Donald Trump. ¿Qué hacen los demócratas? Dicen, tú nos quitas el negocio y nosotros te quitamos el poder. Punto. Eso es el Russia Gate. De manera muy simplista, pero podemos tener un programa de sí, a mí me gustaría que tuvieran, pero se nos ha ido el tiempo, interesantísimo. Isbeleni, escríbanos, la verdad, ahí, escríbanos, nos pueden escribir no sé, danos tu. Mi Twitter es @Gisis, ahí va a aparecer ahorita mi Twitter, @Gisis, ahí escríbanme y debatimos y platicamos, yo lo contesto todos los días. No, y hay mucho que hacer, además creo que los programas nos sirven a todos para entender este movimiento geopolítico, interesantísimo. El día de ayer estaba viendo CNN y la verdad es que nos dicen todo esto. No lo dicen, no lo van a decir. Pues muchísimas gracias a todos los que nos ven y nos escuchan. Gisbeleni, gracias. Hasta pronto, bye. Hasta la próxima.